Conciencia Radio, periodismo e investigación, porque la información tiene valor. Con nosotros al profesor Alexander Bachman. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alexander? Oh, muy bien, muchas gracias por tenerme. Es un placer estar en su programa de radio, mucho gusto. No, es una emoción para nosotros tenerlo aquí, señor. Sí, al contrario, sobre todo, oye, después del terremoto de Chiapas y Oaxaca, yo sigo tus videos y estaba viendo que tú estabas prediciendo prácticamente de manera científica, porque y conectando una cosa con otra, que son explosiones solares, con los movimientos telúricos aquí en la Tierra. Alexander, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, mucho que ver. De hecho, la contracción y el comportamiento que tenemos en el Sol, cada 11 años el Sol se invierte su magnetismo, se voltean sus polos, y en ciclos mayores el Sol entra en un periodo como de siesta, entonces va durmiendo y eso crea serios cambios climáticos y también en este caso, como hemos estado viendo, telúricos. Pero lo que provocó realmente el terremoto en Chiapas fue la órbita de nuestro planeta Tierra cuando pasó por la barrera norte-sur en nuestra órbita elíptica. Nuestra órbita elíptica alrededor del Sol no es completamente sobre el plano elíptico como si fuera una mesa plana. Hagan de cuenta que la mesa está un poquito inclinada. Entonces, conforme viajamos en la órbita alrededor del Sol y traspasamos la barrera donde el Sol converge con nuestra órbita, perpendicularmente, eso es lo que provocó, ¿verdad?, magnéticamente el terremoto que se desencadenó pues en una serie de cosas que fue muy lamentable. ¿Y eso quiere decir que son señales, terremotos, huracanes, son señales del fin del mundo, de la venida de Cristo, o cómo está eso? No, los huracanes ya se ha asociado científicamente que pueden exacerbarse cuando hay manchas en el Sol. Las manchas que hubo no fueron normales en septiembre. Desde el 3 de septiembre nosotros lo reportamos. Fue una mancha feroz, violenta, magnéticamente atípica, que tuvo una serie de actividad y explosiones que desde 14 años no lo habíamos visto en el Sol, y menos cuando el Sol está en un periodo de calma relativa. Alexander, yo te quiero preguntar, porque bueno, estaba yo también viendo tu video después del terremoto, y tú dices de Chiapas y Oaxaca, y tú dices que viene otro terremoto, iba a temblar en México, y efectivamente, pues mira qué terrible temblor sucedió, que lamentablemente pues murieron muchas personas, ha sido uno de los más grandes después del 85, tú ya lo estabas esperando y ya lo habías pronosticado, según las explosiones solares también. Sí, lo que pasa es que nuestro planeta puede aguantar hasta cierto punto tantos golpes uno tras otro. Hagan de cuenta que agarró una escopeta el Sol y empezó a disparar y disparar hacia nosotros. Y esos disparos que envió hacia nosotros la magnetosfera, que debe resistir este tipo de impactos, pues no lo recibió tan bien como esperábamos. Estuvimos bajo tormentas geomagnéticas severísimas, y eso migró a la litosfera, que es la corteza terrestre, electrificando nuestras placas, y eso es lo que provocó. Hagan de cuenta que como una tormenta de rayos afuera, arriba en el cielo, cuando hay una tormenta eléctrica, también debajo de las placas puede destrabarse una placa debido a una tormenta eléctrica adentro de la Tierra. Por eso se vieron luces sísmicas en la Ciudad de México en el terremoto, resplandores en el cielo, y todo esto es por la actividad de la electrificación de nuestra ionosfera, que es la siguiente capa después de la magnetosfera. Entonces la ionosfera se electrificó a tal grado que eso es lo que contribuyó a ese desprendimiento de la placa de cocos debajo de lo que viene siendo Puebla, en Ayutla, yéndose hacia el manto, ¿no? Oye, a mí lo que me sorprende es, al momento de ver tus videos, señores, tenemos con nosotros al profesor Alexander Bachman. Tal vez tú lo has visto en YouTube, Facebook, etcétera, y a mí lo que me sorprendió es cómo está relacionado las explosiones solares con los terremotos, y cómo se puede predecir con días, si no es que semanas de anticipación, Alexander. Entonces, tú dices que los expertos tienen la capacidad y tienen la tecnología de predecir un terremoto, pero no lo quieren hacer público. Ya hay tecnologías, aunque algunas son prematuras, pero ya están en funcionamiento sistemas de alerta temprana, pero también hay sistemas de alerta temprana que ya pueden advertir hasta 30 minutos antes, una hora antes, y como hemos visto en las Fuerzas Armadas de Ecuador, hasta 3 horas antes ya pueden predecir un terremoto de gran magnitud. Esto es un tiempo valiosísimo cuando quieres salvar múltiples vidas. ¿Y por qué no se le invierte entonces esto? ¿Cuál sería tu opinión, Alexander? Son razones políticas y presupuestales, desde luego.
Oye, Alexander, una pregunta. ¿Tú puedes ver algo para la ciudad de Los Ángeles, para California, según las explosiones solares? Sí, por ejemplo, ahorita hay una alerta de posibilidades de entre un 6 y un 6.9 para lo que viene siendo el sur de la falla de San Andrés, pero esto es recurrente y es constante. Está atascada en 2 puntos la falla de San Andrés, al norte de Bakersfield y al sur donde está el mar de Salton. Obviamente sabemos que dentro de 30 años tiene que haber un 8 a un 8.6 en esos 2 puntos y obviamente sería un terremoto devastador para varias partes de lo que viene siendo California. Aunque Los Ángeles se ha preparado para tal evento, hay otros lugares donde no. Y mucho más al norte también hay otra falla sumamente peligrosa, que es la falla de la Cascadia. Esta puede tener un meruto, que es un mega terremoto de ruptura total. Oye, Alexander, ¿qué tan peligrosas son las explosiones del sol? ¿Son beneficiarias para la Tierra, para nosotros o no son o en realidad sí corremos mucho peligro? No son benéficas. Una explosión, si nos pegara frontalmente y considerando que nuestra magnetosfera, nuestro campo magnético está muy debilitado, puede realmente afectar las telecomunicaciones, nuestra forma de vida actual, puede electrificar las líneas de alta tensión, se puede ir a las vías de tren, puede afectar las tuberías, incluso subterráneas. Todo esto puede regresarnos a una época agraria del siglo XVIII si no tenemos un sistema de protección en la infraestructura de energía eléctrica en nuestro planeta. Ya hemos tenido eventos similares como el evento de Carrington a finales de 1800, pero en ese entonces no teníamos tanta infraestructura tecnológica. Antes, pues en ese entonces vivíamos en granjas y andábamos a caballo en carretas, pero las líneas de telégrafo que ya existían en ese entonces se derritieron. Entonces, por eso es muy importante que entendamos que puede afectar la navegación aérea, puede afectar nuestros sistemas de energía eléctrica y nuestra tecnología como la conocemos. Oye, Alexander, el presidente, expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en el año 2016, ya hace un año, ordenó que Estados Unidos se preparara ante una gran tormenta solar e hizo una orden ejecutiva. Sí, estamos Pero como conscientes. que nadie lo tomó en serio. Claro, estamos conscientes de ello. Dio una ventana de 200 días. Dijo que en febrero de este año, ¿verdad?, ya deberían estar los mecanismos en marcha para proteger la infraestructura eléctrica. Lo cierto es de que el gobierno de los Estados Unidos ya sabe lo que viene. Hasta cierto punto pueden revelar, ¿no? La cuestión aquí es que ¿cómo puedes avisar a la gente que vienen eventos de gran tamaño sin afectar la estructura, la infraestructura, sin afectar, por ejemplo, la condición económica de todo un planeta? Pues es muy difícil. Entonces, obviamente se entiende, porque ¿cómo evacúas a 14 millones de californianos, por ejemplo? Es imposible. Entonces, aquí nos tocó vivir, como decimos, y tenemos que prepararnos en consecuencia. Creo yo que, independientemente de las órdenes ejecutivas que se hayan girado, son más que nada preventivas para proteger lo que es la continuidad del gobierno federal estadounidense. Entonces, ¿cómo le podemos hacer tenemos que pasar por el problema o experimentar ese terremoto en vez de que el gobierno nos dé un aviso? No, ahí es donde entra el clima espacial. El clima espacial ha avanzado vertiginosamente en materia de predicción de lo que puede hacernos el sol en una semana, digamos. Por eso es tan importante estar al pendiente de los servicios de la NOAA y la NASA en su página de internet para poder determinar si vamos a estar bajo una tormenta de radiación, una tormenta geomagnética o una tormenta o un impacto de una explosión del sol. Esto contribuye obviamente a un aumento en este caso, huracanes u otros eventos sísmicos, como hemos estado viendo en el mes de septiembre. Pero como decimos, estamos ahora sí como sitting ducks, flotando aquí en el espacio en medio de la nada, esperando que el sol de repente nos lance algo. Pues es una situación de sumo riesgo y preocupante para todos, pero sabemos que tenemos que estar al pendiente de la información y siempre mantenernos informados, ¿no? Hoy tenemos con nosotros al profesor Alexander Bachman, que estoy seguro que tú has escuchado de él, has visto sus videos, y lo escuchas también en varios programas, en muchas estaciones de radio por todo México y Estados Unidos. Alexander, yo te quiero preguntar, porque también tú hablas, y no es ningún secreto de que eres una persona de religión. Entonces, ¿tú piensas personalmente que estamos viviendo tal vez tiempos apocalípticos?
Bueno, todavía no, ¿verdad? El Apocalipsis es un libro obviamente revelado, es el fin de las profecías. Sabemos que Jesucristo dio un aviso muy claro de ciertas señales que habría previo a su segunda venida a la tierra, las cuales muchas de ellas ni se han cumplido. Jesucristo no puede venir ni en esta década, tal vez se pueda dar eventos apocalípticos ahora sí para la década que viene, pero no, todavía no estamos ahí porque faltan muchos elementos proféticos que se deberían cumplir para poder dar las condiciones para una segunda venida de Cristo. Oye, gracias, Alexander, por estar aquí con nosotros y más que nada tomar esta llamada. ¿Y dónde la gente se puede comunicar o mirar tus videos o información tuya? Gracias. Nuestra página oficial del reporte solar sísmico y volcánico es concienciaradio.com/sol. Gracias por estar aquí con nosotros, Alexander. Igualmente, saludos a todos por allá. Gracias. Gracias. Que se repita. Claro que sí, a la orden. Dale. Bueno, ahí lo tienen. Esa fue ahorita una plática que tuve con Univisión Radio en Los Ángeles. Estuvimos platicando sobre la situación en el sol. Estuvimos con Raúl, Carla y Andrés, a quienes saludo enormemente. El programa El Bueno, la Mala y el Feo. Muchas gracias y bueno, estén al pendiente de nuestro trabajo. Seguiremos informando. Hasta siempre. Bye bye. Conciencia Radio TV. youtube.com/Conciencia Radio. Suscríbete, danos like y comparte. Es decir, hazlo viral.